La liberación de la insulina dependiente de aminoácidos y ácidos grasos. Entre los aminoácidos tenemos que son potentes secretagogos de la insulina, la leucina, la arginina y la lisina. Parece que los efectos de la arginina y de la lisina sobre las células beta son más potentes que los de la leucina. Desde el punto de vista de su mecanismo de acción, los aminoácidos parecen desencadenar que se secrete insulina por medio de la producción de ATP que se genera a través de su propio metabolismo. Sobre las proteínas, la insulina tiene un efecto anabólico, es decir, que estimula la síntesis y retarda la degradación de las proteínas. Quizás estos efectos son ejercidos regulando la transcripción de ARN mensajero específico. La insulina también ejerce efectos a largo plazo que son mediados por la activación de una tirosincinasa. Como vemos en este recuadro, efectos a corto plazo tenemos el aumento de la captación de la glucosa, a largo plazo una hipoglucemia, a corto plazo el aumento de la utilización de glucosa, a largo plazo la secreción de somatostatina. El aumento de la lipogénesis a largo plazo va a causar a corto plazo, la lipogénesis, a largo plazo la noradrenalina. Y a corto plazo tenemos el aumento de la síntesis de proteínas, a largo plazo entonces tenemos la adrenalina. Aunque en el principio se pensaba que los efectos de la insulina no eran mediados por mensajero, en la actualidad se piensa que es posible. Probablemente el receptor lo que hace es que se acopla a una fosfolipasa C específica, que entonces va a catalizar la hidrólisis de glucosilfosfatidilinositol en la membrana plasmática. Así se libera inositol fosfoglicano, que puede actuar como un segundo mensajero activando proteína fosfatasa, que a su vez va a desfosforilar enzimas específicas de las vías metabólicas. Por otra parte, la actividad tirosincinasa también puede fosforilar proteínas intracelulares que serían responsables de los efectos a largo plazo. El receptor fosforila a distintos sustratos intracelulares, incluyendo a la proteína IRS1, como vemos, el sustrato 1 del receptor de insulina, y a las proteínas SHC, que después de fosforilada pueden asociarse a otras proteínas como P85, SIP o GRB2. La formación del complejo IRS1-P85 lo que va a hacer es que activa a PI3 sinasa, que entonces puede inducir a la mitogénesis o el movimiento del transportador de glucosa, GLUC4, a la superficie de la célula, aumentando así la utilización de glucosa. Entonces, con los lípidos y los metabolitos aumentan de una forma aguda la secreción de insulina estimulada por la glucosa. Sin embargo, si hay una exposición prolongada de los islotes a los lípidos, se va a dificultar la secreción y la biosíntesis de la insulina estimulada por glucosa, con lo que es posible que esto a la larga le cause insuficiencia a las células beta. Sobre el metabolismo de los lípidos, tiene un efecto lipogénico favoreciendo su síntesis. Se activa la piruvato deshidrogenasa y la acetilcarboxilasa la acetilcarboxilasa. Además, la insulina es un potente inhibidor de la lipólisis porque ejerce un efecto anabólico indirecto. El tejido adiposo está constituido por las células que se conocen como adipocitos, que son especializadas en que se reesterifiquen los ácidos grasos que se almacenan como los triacilgliceroles en el citosol y que se movilice estos lípidos para satisfacer la demanda energética en las células de los otros órganos y de otros tejidos. Entonces la insulina favorece que se almacenen grasas, activando los pasos que comprende la lipogénesis, es decir, se aumenta la síntesis de los ácidos grasos, de triacilgliceroles, y también se aumenta la captación de glucosa, como se mencionó anteriormente, porque favorece que se exprese GLUC4. Para eso, lo que hace es que va a activar, aumentar la actividad de la lipoproteína lipasa, que va a estimular que se absorban en el intestino los ácidos grasos, y también va a estimular al ácido graso sintasa. Entonces también inhibe a la actividad lipasa, que hidroliza las grasas del tejido adiposo, y esta actividad lipasa es aumentada por el glucagón, los corticoides y la adrenalina, pero la insulina tiene un efecto contrario.
Por último, entonces, tenemos la regulación coordinada de la síntesis de los ácidos grasos y su descomposición. Cuando la dieta está proporcionando una fuente lista ya de carbohidratos, entonces la oxidación de los ácidos grasos no es necesaria, por lo tanto se va a regular negativamente. En esta parte, dos enzimas son clave para la coordinación de los ácidos grasos en el metabolismo. Es la acetil-CoA carboxilasa, ACC, como vemos aquí en el gráfico, y que es la primera enzima en la síntesis de los ácidos grasos, y también está la carnitina aciltransferasa 1, que es la que limita el transporte de los ácidos grasos que van para la matriz mitocondrial a hacer la oxidación. La ingestión de una comida alta en carbohidratos lo que hace es que eleva el nivel de glucosa en la sangre y por lo tanto primero desencadena que se libere insulina. Luego, la desfosforilación de la proteína fosfatasa dependiente de insulina, ACC, como dijimos ahorita, y lo que hace es que la activa. Tercero, la ACC cataliza la formación de malonil-CoA, que este es el primer intermedio de la síntesis de ácidos grasos. Y cuarto, los inhibidores de la malonil-CoA carnitina aciltransferasa 1 evitan que entonces entren los ácidos grasos en la matriz mitocondrial. Pero por el contrario, cuando los niveles de glucosa en la sangre caen entre las comidas, se va a liberar el glucagón, que lo que hace que activa la proteína quinasa AMPC, dependiente de AMPC, la PKA, que fosforila e inactiva entonces a la ACC. Entonces hay una baja concentración de malonil-CoA, así se inhibe se alivia la inhibición de la entrada de ácidos grasos en la mitocondria. Los ácidos grasos ahí entran a la matriz mitocondrial y se convierten en el combustible principal, porque el glucagón entonces desencadena movilización de grasas.